Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso. Hola, Aldo, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá como siempre. Gracias a vos por acompañarnos como siempre y bueno, siendo un poco la persona que viene a explicar un poco lo que es la economía en la República Argentina y en todo el mundo. Bueno, es lo Así que que, intento, para la que la verdad, gente entienda qué está pasando y qué va a vivir hacia adelante, ¿no? Qué es lo que se viene, que también es importante. bien. Esta semana se conoció la actividad, digamos, el índice del IPC, que salió ahora. ¿Cómo estás viendo esa evolución positiva para mí? Mirá, claramente confirma que hay una tendencia a la baja de la inflación muy fuerte, ¿no? Contra los pronósticos que en algún momento discutían si íbamos a perforar el 2%, si la inflación cuando se hiciera la unificación cambiaria no iba a volar por los aires. Lo que terminamos teniendo es una inflación en baja y que yo creo que va a seguir así, o sea que vamos a seguir teniendo una inflación de menos del 2%. Puede ser que por ahí aumente unas décimas en los meses antes de las elecciones, pero de vuelta por debajo de los 2% y con una tendencia a que o a final de año o principios del año que viene ya esté por debajo del 1% y apuntando a que en 2026 ya tengamos un dígito de inflación anual, ¿no? Y a mí me llama mucho también la atención en la gente que dice que no debería, el Banco Central no debería estar bajando tan rápidamente la inflación como lo viene haciendo. No sé qué películas se perdieron, si la inflación a los que más les pega a los sectores de menores ingresos, Seguro. que son los que tienen casi todo su patrimonio, todo lo que tienen lo tienen en pesos, que es a lo que le quita la inflación poder adquisitivo, empobreciéndolo, y además son los que menos conocimiento o acceso tienen a instrumentos como para defenderse de la inflación. No es casualidad que hayamos tenido un pico de más del 52% de pobreza a principios del año que viene, con una inflación que dejó el otro gobierno acelerándose, y que después hayamos visto que cae y ahora están estimando que el próximo dato que va a dar de principios de este año va a estar en 34%, justamente porque se derrumbó la inflación. La prioridad, seguro, del Banco Central tiene que ser buscar un dígito de inflación anual, y eso, uno de los beneficios que va a tener es sacar mucha más gente todavía de la pobreza, ¿no? Sí, calculo que ese es el fin y creo que lo está logrando en la evolución que se está notando. Y como vos decías, la realidad que pasa en este momento es bastante importante como para poder seguir en este camino. Sí. Creo que es lo más conveniente para todos. De hecho, bueno, no es casualidad que tengamos esto, que si yo te hubiera preguntado a vos o a cualquiera de los que nos está viendo que en 2026 creían que íbamos a tener una inflación de un dígito, si te lo hubiera preguntado hace 2 años, me hubieras mirado como diciendo, sí, este fumó de la buena, ¿no? Entonces, pero claramente va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Y antes nadie creía que podía pasar. Porque este gobierno cambió la forma en que se maneja el Banco Central. Y además también cambió el hecho de cómo está patrimonialmente el Banco Central. La verdad es que tener un índice de inflación de un dígito anual no es ningún milagro. La mayoría de los países del mundo lo tienen. Y de hecho todos los países que tenemos alrededor, bueno, todos tienen un dígito de inflación anual. Claro, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque no es ningún milagro. Estamos siendo un país normal, aparentemente. Claro, no es ningún milagro. O sea, parecía que estábamos soñando con algo que era un milagro, cuando es lo normal. Claro. Lo otro era lo anormal, lo que vivíamos, porque nos mentían. Tal cual. Nos mentían que se podía emitir todo lo que uno quisiera desde el Banco Central para financiar los excesos de gasto del gobierno de turno, que fue básicamente la prioridad de nuestro Banco Central a lo largo de sus más de, bueno, sí, alrededor de 90 años de vida, ¿no? Y claramente eso implicó que se produjera mucha más moneda local de la que la gente demandaba, y eso, como vos sabés, cuando un bien o servicio vos producís más de lo que la gente quiere, va a bajar su precio, ¿no? Y por eso es que veías subir, y eso llamábamos inflación, el valor de todos los bienes y servicios que medías con ese peso que cada vez perdía más valor, ¿no? Y
¿Qué es lo que ha cambiado? Es que en los países vecinos la inflación es de un dígito anual porque lo que ellos saben es que tienen que emitir, para tener una moneda estable y confiable, que es su prioridad, no financiar a los gobiernos de turno, sino darle a los ciudadanos una moneda estable y confiable, tienen que emitir un poquito más de lo que la gente demande, y con eso la pérdida de valor de la moneda es mínima y por eso la inflación es también muy bajita, ¿no? Y es de un dígito anual. Y eso es lo que cambió este gobierno. En cuanto asumió, dijo: acá no se financia más al gobierno desde el Banco Central, y el objetivo del Banco Central pasa a ser estabilizar el valor del peso para que bajar lo más rápidamente posible la inflación, y lo lograron. La inflación en el primer semestre del año pasado se derrumbó. ¿Y por qué no bajó directamente un dígito? Porque el Banco Central, los bancos centrales de los países vecinos y todos los que dan un dígito de inflación anual a su gente, tienen otra condición, que es un mínimo de solvencia, ¿no? Claro. Y acá el Banco Central que recibió este gobierno estaba casi quebrado, ¿no? Y lo que terminó pasando a lo largo del 2024 es que se fue eliminando parte de esa quiebra, ¿no? O sea, eliminando lo que era la deuda remunerada, que todo el mundo, si recuerdan, finales del 2023, estaba preocupadísimo porque nos iba a llevar una hiperinflación. Bueno, eso lo resolvió el gobierno el año pasado diciendo: bueno, a ver, el Banco Central tomaba esa deuda para prestarle al gobierno para que gaste de más, ¿no? Seguro. Entonces, ¿de quién se gastó la plata? El Tesoro, el gobierno. Bueno, pasémosle la deuda al gobierno. Entonces le canjeó a los bancos la deuda remunerada del Banco Central por las LEFIs, unos bonos, unas letras que emite el Tesoro, y con eso se resolvió esa parte del pasivo. ¿Qué nos quedaba por resolver para tener el Banco Central funcionando normalmente? Nos quedaba por resolver el tema de que también había recibido este gobierno un Banco Central sin un dólar propio, una cosa de locos, pero bueno, usando más de 11.000 millones de dólares de divisas ajenas. Durante todo el año pasado logró bajar eso a 6.000, 7.000, 8.000, ¿no? millones de dólares, pero todavía seguía sin reservas propias, y con el nuevo acuerdo con el fondo agarró los 12.000 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional, se dio vuelta y le compró las letras intransferibles con las cuales los gobiernos anteriores le saquearon las reservas al Banco Central, claro, literalmente, ¿sí? Más de 60.000 millones de dólares, o sea, para que vean el monto, la barbaridad de ese saqueo, y le compró a valor que tiene, al valor de mercado que tiene contabilizado esas reservas, un total de 36.000 millones de dólares de deuda, ¿sí? Con lo cual incluso bajó la deuda del Tesoro, porque como pagó por algo que vale 3,1, ¿no? Claramente la deuda del Tesoro bajó en 3, bajó 2 dólares más por cada dólar que invirtió de los que tomó prestados, ¿no? O sea que de ahí va a bajar 24.000 millones de dólares la deuda del Tesoro. Y ahora tenemos un Banco Central, como los de los países vecinos, que tiene reservas propias, no todas las que por ahí uno le gustaría, pero las suficientes como para decir: tengo espalda para defender el valor de la moneda, y por lo tanto vamos a ir a una inflación de un dígito anual, porque si lo pueden hacer los países vecinos, este Banco Central hoy ya también lo puede hacer. O sea, siguiendo con la evolución y con la alternativa y el programa que existe y que tiene proyectado, seguramente va a poder lograr el objetivo ya constante y lograr la estabilidad, ¿no? O sea, por ahí si había alguna cosa que implicaba un riesgo, ¿no? Todavía remanente, que por ahí en algún momento se le colocó a los bancos bonos que le dieron, que con un compromiso que el Banco Central se los tenía que comprar si ellos necesitaban venderlos. Seguro. ¿Sí? Claramente eso hubiera implicado que si alguien ejercía ese compromiso, el Banco Central tenía que emitir independientemente para comprarlos, independientemente de que lo consideraba bueno para el objetivo de tener una moneda estable. Y por lo tanto, ahora los anuncios, ya se hizo de hecho, bueno, el Banco Central recompró ese compromiso, o sea que ya no existe más. Y también las LEFIs
estas letras que les dio para cancelar la deuda remunerada, que son del Tesoro, ¿no? Pero eran para cancelar la deuda remunerada del Banco Central, también tenían ese compromiso de compra, ¿no? Dado que cuando venzan ahora en el mes de julio no las van a renovar, claramente pasa a tener un control absoluto de la política monetaria del Banco Central. No hay nada que lo haga emitir si no tiene ganas de emitir, porque considera que la gente esos pesos no los está demandando, ¿no? Claro. Así que no cabe la menor duda que vamos a una inflación de un dígito anual. La única cosa que yo me pondría a discutir, en todo caso, porque valdría la pena, bueno, podríamos discutir, es cuándo se va a dar ese dígito, claro. El año que viene, pero que el año que viene vamos a tener un dígito de inflación anual. Sí, seguro. Creo que sí, que es la alternativa, ¿no? O sea, como proyección que se puede llegar a dar, este es el paso que tiene en este momento. ¿Cómo ves el consumo y cómo ves el crédito? Mirá, una de las cosas que está sucediendo, vamos a empezar por el crédito, ¿no? Que todo el mundo está asombrado de cómo aumenta el crédito al sector privado. Y la verdad es que eso tiene una explicación muy sencilla. Los argentinos hemos vivido muchas situaciones de recesión, crisis, ¿no? En los cuales claramente cuando veíamos que venían esas crisis y se producía, no sé, venía una recesión, sacábamos por precaución nuestros ahorros de lo que era el sistema financiero o inversiones domésticas, ¿no? Con lo cual el crédito se comprimía, ¿no? Obviamente. Después venía algún periodo más o menos tranquilo, ¿no? Parece que algo están haciendo desde el gobierno, entonces confiábamos un poquito más, íbamos y poníamos un poco más de nuestros ahorros en el mercado doméstico, entonces los bancos tenían más depósitos, se daban vuelta para prestarlo y aparecía el Estado voraz queriendo gastarse todo y le tomaba todo o casi todo, con lo cual iba muy poquito al sector privado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Como desde el inicio de esta gestión el Estado gasta menos de lo que le ingresa, incluso pagando los intereses. Tal cual. Cuando van a prestarle al Tesoro, el Tesoro dice, no, mirá, yo lo único que quiero es mantener el nivel de deuda que tengo, te renuevo el capital que vence, pero incluso, así que no necesito más deuda, ¿sí? Que me dé más préstamos, e incluso, y el tipo ya, imagínate el banco, dice, uy, ¿qué hago con esto que me depositaron los ahorristas, ¿no? Y de golpe además viene el gobierno y le dice, y te puedo pagar los intereses, y te pago los intereses. Así que ahora, el banco tiene lo que depositamos nosotros para prestar, más lo que le devolvió, lo pagó de intereses el Tesoro. Y eso se lo tiene que prestar, obvio, a alguien, porque de eso vive, ¿no? Entonces se da vuelta y nos lo tiene que prestar a nosotros. Claro. ¿no? Al sector bueno, privado. Va al sector productivo, claro. Va a los consumidores, consumo. Va a mejorar el bienestar de los argentinos. Tal cual. Eso, ¿no? Y después hay, yo creo, o una confusión de algunos economistas, o alguna tendenciosidad, que también puede ser, ¿no? De hablar que el consumo no se reactiva. A ver, ¿por qué se cayó el consumo y la inversión en la Argentina? Porque eso en 2023, de hecho, cuando los argentinos vemos que se vino una crisis, como ya hemos sobrevivido a tantas, ¿no? Y eso es lo que veíamos a lo largo del 2023 con la anterior gestión, se viene la crisis, lo que hacemos es agarrar y empezar a ahorrar lo más que podemos, y lo hacemos en dólares, y lo sacamos de la economía, en definitiva, a ese ahorro. Lo hacemos en dólares, obviamente, porque si viene la crisis, esos pesos se desvanecen y no sirven para nada, porque si viene la crisis, bueno, tenemos esos dólares como para moderar el impacto de la crisis en nuestro bienestar económico, ¿no? En el de nuestra familia. Bueno, pero imagínate que si todo el mundo está haciendo eso quiere decir que la demanda interna, lo que es el consumo y la inversión, se está derrumbando, porque si estamos ahorrando cada vez más, que eso quiere decir que el consumo lo estamos achicando cada vez más, ¿no? ¿En qué bajábamos? Y por eso que se produjo la recesión, porque si se desploma la demanda interna, ¿a quién le voy a vender mis productos o mi trabajo, ¿no? Eso fue lo que generó la recesión. Ahora, cuando uno baja el consumo, no lo baja no deja de comer. Como mucho comprarás una
comprarás, digamos, una segunda marca, pero no dejas de consumir, no dejas de gastar en calefacción, No, por supuesto. en luz, ¿no? En lo que es esencial. ¿Dónde dejas de gastar? Bueno, no cambias el auto, no cambias el televisor, aunque ande mal, no compras ningún electrodoméstico nuevo, basta, ahí cortamos a pesar de que por ahí lo necesites, y tendrías la plata por ahí para comprarlo, pero preferís tener ese seguro, ese colchón por si viene la crisis, para morigerarla. No pintás la casa, ¿no? Claro. Todas esas cosas son las que dejas de hacer y que son las que se recuperan cuando la gente ve que no viene esa crisis. ¿Para qué sigo ahorrando al divino botón si yo, la verdad que prefiero tener un auto nuevo, el televisor que no anda, pintar la casa, ¿no? ¿Para qué quiero seguir ahorrando? Entonces empezamos a hacer esas cosas. Y es ahí donde se está viendo el aumento. Claro, ese es el segmento que hoy por hoy está mejorando. Ahí está creciendo, ¿no? Aldo, me das un minuto y vamos a una pausa y cuando volvemos continuamos. ¿Te parece? Vamos nomás. Adelante, director, gracias. Bueno, continuamos acá con Aldo Abrán, con quien estamos hablando de la actividad económica en la República Argentina y la evolución de la inflación en lo que representa en la actividad. Bueno, tenemos como alternativa esta funcionalidad, ¿no? Es decir, superamos una etapa importante de las condiciones básicas. ¿Podemos decir que el crecimiento va a seguir, por lo menos, en esta tendencia? Sí, claramente. ¿Y eso por qué? Porque los salarios, los ingresos de la gente se vienen recuperando desde el fondo de un pozo profundo al que llegó en el primer trimestre del 2024, principalmente porque uno de los factores empobrecedores, como vimos, de una sociedad, que más empobrece una sociedad, es justamente la inflación, y al derrumbarse la inflación, sí, claramente eso permitió que cada vez más sectores pudieran ganarle con su ingreso a la inflación, ¿no? Después es cierto que se necesitaba la recuperación económica en la medida que la gente vio que no venía, como contaba hace un rato, una crisis, dijo, bueno, no sigo ahorrando, no, por lo menos, ¿no? Empiezo a dar algún gustito, pinto la casa, ¿no? Cambio el auto, cambio el televisor, qué sé yo, y eso empezó a hacer que el consumo y la inversión se recupere, también las empresas empezaron a invertir un poco más, y obviamente eso es lo que alimentó de a poco un proceso de recuperación desde mediados del año pasado que se volvió muy fuerte. Y es más, continúa este proceso con lo siguiente. Uno dice, a ver, está bien, yo necesito cierto ahorro que siempre uno tiene por las dudas pase algo, pero no todo ese ahorro que acumulé porque venía una crisis, ¿no? A la gente no le da placer tener dólares metidos ahí al divino botón, sino darse gustos con eso, ¿no? Que aporten a su bienestar económico. Y la gente empieza a usar esos ahorros y obviamente eso aumenta más todavía el consumo de la inversión. Y en la medida que se van haciendo las reformas estructurales necesarias para que este país pase a ser un país normal, porque hay que tener en claro que nosotros hemos vivido durante décadas en la anormalidad, nos resignamos y acostumbramos a vivir en la anormalidad. Lo que empieza a pasar es que aquellos argentinos o inversores que tienen posibilidades, extranjeros, ¿no? Que tienen posibilidades de hacer negocios acá, ¿no? Empiezan a decir, pucha, ojo, porque con la cantidad de recursos naturales que tiene nuestro país, más los recursos humanos, que también son importantes, la calidad de nuestros recursos humanos, la verdad que hay una cantidad de negocios para hacer en la Argentina que son rentables, infernal, o sea, sí, que van a dar muy buena plata, pero claro, no daban la suficiente plata como para venir a un país en donde te mataban con impuestos, un funcionario de tercera línea te decía cómo tenías que producir, qué comprar, a quién venderle. O sea, no, a suicidarse nadie viene, ¿no? Por toda la plata del mundo. No van a venir a un lugar que literalmente era una ruleta rusa de la plata.
Entonces, pero ahora eso cambió, parece, ¿no? Entonces Sí. hay posibilidad de un montón de negocios. Claro, y es más, dentro de los cambios que hubo, encima fueron ampliados, porque el inversor del exterior que venía hace un mes atrás tenía que dejar la inversión que traía por 180 días. Cuando le solicitaron al Estado, al gobierno, cuál sería la variante o cuándo podría tener esa liberación, bueno, esta semana pasada, o 2 semanas, como mucho, se amplió de forma tal que el inversor que viene a traer fondos para invertir en la Argentina no tiene que esperar ningún... No tiene ningún plazo para quedarse. No, exactamente, Ya puede sabe hacerlo a las 24 horas, puede retirar la inversión completa. En algunos sectores les han armado como un paraguas con el famoso RIGI ese que se aprobó por ley, en el cual claramente están protegidos de todos los disparates que hizo la política y hicieron los gobiernos Claro. en Argentina con aquellos que invertían en nuestro país. Y claramente la posibilidad de crecer cuando nuestra posibilidad de producción está allá lejos. Es 3 veces, por lo menos 3 veces más de lo que hoy produce la Argentina por habitantes. Si vienen las inversiones para que se pueda dar eso, Claro. porque uno no es rico por lo que tiene, porque vos podés tener mucha hambre, ¿no? Y tenés un árbol ahí lleno de manzanas. Ahora, si esperás que las manzanas vengan a ti, te vas a morir de hambre. Claro. Tenés que ir y sacar las manzanas y ahí vas a comer, ¿no? Entonces, sacar las manzanas es poner trabajo de inversión para que bajar esas manzanas, o sea, y Claro. poner en funcionamiento así estos recursos naturales y humanos que tenemos para producir. Y ahí vamos a alcanzar, creo, en 10, 15, 20 años, por ahí ya tenemos una Argentina que está produciendo a nivel, digamos, con niveles de riqueza y bienestar de países desarrollados, ¿no? Esa es la potencialidad que se está viendo y como está ya lejos esa capacidad de producción de la Argentina, ¿qué es lo que pasa? Que los países que han hecho estos cambios de venir a hacer macana, ¿no? Durante mucho tiempo, que hubo muchos, no somos los únicos, somos los más perseverantes, eso sí, ¿no? Pero, innovadores. Sí, y innovadores también, es cierto. Pero muchos países empezaron a hacer macanas allá por los 30 a los 40, pero ya para los 70 y a los 80 decían, che, me parece que esto, lo único que está resultando sí, es empobrecernos más, ¿no? Y empezaron a cambiar. Y esos países que hicieron estos cambios, que son un montón, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, España, Canadá, o sea, un montón, empezaron a crecer a esas tasas. 5, 6, 7%. Tal cual. Eso era, 8% incluso crecían, ¿no? Bueno, claramente la potencialidad de la Argentina es que en los próximos años, este año vamos a crecer más del 5,5%, por ejemplo. Yo creo que el año que viene vamos a crecer más aún. Y estoy seguro que a partir del 2027 vamos a crecer más del 6%, si continuamos con este proceso de reforma. Interesante. Y respetando los derechos de propiedad, ¿sí? No solamente la de los inversores externos, que son lo que nosotros siempre hablamos, pero son los menos importantes. Aún en el momento de mayor inversión externa en la Argentina, la mayor parte, el 80% de las inversiones, 70% de las inversiones que se hacían en el país, eran hechas con plata de los argentinos y por argentinos. O sea, lo más importante es que nosotros confiemos en nosotros mismos, que no nos vamos a estafar, ¿no? Increíblemente, y de hecho, ¿por qué no se invertía acá? No es casualidad que nosotros, no era porque no venían los extranjeros, es porque nosotros también, porque nosotros nos íbamos, no solamente los extranjeros. No, claro. De hecho, según algunas estimaciones, somos el segundo país del mundo con más fuga de capitales, más capitales fugados por habitante. O sea, fuimos nosotros los que no confiamos en nuestro país, en cómo lo manejaban nuestros anteriores gobiernos, que sacamos nuestra plata de la Argentina. De hecho, eso es hasta cuando vos vas y compras un arbolito $100, $200 y lo pones al fondo del placar, también es fuga de capitales. Sí, claro. Es sacarle la sangre a la economía. Y yo no conozco a nadie que vos le saques la sangre y pueda correr una maratón, ¿no? Seguro. Tampoco
es lógico que en un país tengas que comprar, no sé, supongamos un auto o una casa, lo tenés que pagar en contado y en efectivo, y resulta que para ir al supermercado para comprar tenés que sacarlo en cuotas. Sí. Esa es un poco la disparidad que existió, Sí, ¿no? yo creo que ya estamos empezando a ver grandes cambios que van a favorecer el bienestar de la gente. Ya hemos hablado de uno, ¿no? El aumento de la cantidad de crédito, pero el otro que te puedo mencionar es vos antes cobrabas el sueldo y salías corriendo. Si tenías alguna capacidad de ahorro, a cambiarlo por dólares, ¿no? Y si tenías alguna si tenías que comprar algo, corriendo a comprarlo. Hoy planeás, primero no salís corriendo a ningún lado. No, tal cual. Ya ni compras dólares y encima no podés planear tus compras. ¿Sabés el grado de estrés que estamos bajando los argentinos solo con eso? Seguro. Bueno, Aldo, todo un placer escucharte, pero se nos acabó el tiempo. Seguramente nos vamos a encontrar de nuevo. Próximamente. Te voy a llamar y seguimos con todo. Va a ser un placer. Dale, gracias por todo. Gracias por haber venido. Y a todos ustedes los espero la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.